capítulo 8, del verso 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Amén. Amén. Y dice su palabra: y entrando él en el arca, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y él hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Pueden tomar su asiento. No deje de decir un gloria a Dios, Gloria a Dios. porque para eso hemos venido, para alabar a Dios en todo momento, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que ha hecho tantas cosas y seguirá haciendo. La verdad que estamos viendo en este pasaje a un Jesús maravilloso, poderoso, que para él no hay nada imposible. Hago una pregunta: ¿cuánto estamos pasando en estos momentos por tempestades, por todas esas cosas que se nos presentan en esta vida? ¿Cuánto están pasando por esas tormentas que parece que ya la barca de cada uno de ustedes se vuelca? La verdad que cuando llegan esos momentos, uno no sabe qué hacer. Uno como humano se ofusca, le entra el temor, el miedo. Y a veces como que nos olvidamos que el que está en nuestra barca es poderoso. Como que nos olvidamos de él y comenzamos a actuar con nuestras propias fuerzas. Pero que eso no debe pasar en nuestras vidas. Le hago otra pregunta: ¿qué hacemos cuando viene la tormenta? ¿Sabemos qué hacer para que haya paz en la tormenta? Tú y yo debemos marcarnos un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Tener fe. Fe y depositar toda nuestra fe y confianza en nuestro Dios. Tener esa seguridad, esa certeza, esa convicción del que está al lado nuestro es poderoso. Las enfermedades neurológicas casi siempre tienen como resultado de estrés o de los tres, causado por los problemas de la vida diaria. Nos preocupamos demasiado de cómo haremos para salir delante de esto o aquello. Muchas veces innecesariamente, otras veces sin razón, pero la cosa es que pensamos que saldremos adelante por nuestros propios medios, por nuestro propio esfuerzo, y nos olvidamos quién es Él que está en nuestra barca.
Así como se olvidaron los discípulos. Sabían que iban con Jesús, pero vino esa tormenta y no sabían qué hacer. Les entró el pánico, el miedo. Así nos pasa a nosotros. Reaccionamos humanamente así. Hasta que se acordaron que estaba Él plácidamente durmiendo en nuestro Cristo. Pero yo traigo a mi mente esto, que a veces Dios nos hace sentir como que Él no está a nuestro lado, para ver cuál es nuestra reacción, cuál es nuestro proceder, cuáles son nuestros pensamientos. Dios a veces permite que pase todas estas cosas para que tú y yo reaccionemos y busquemos a ese Dios maravilloso. Porque nada de lo que nos pasa sucede porque sí, es porque Dios lo permite. A veces pasan las cosas para que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor, para que tengamos motivo. ¿Por qué buscar a Dios? ¿Por qué acercarnos a Él? Porque a veces como que nos alejamos de Él. Pero déjame decirte una verdad. Él nunca se aleja de nosotros. Amén. Él siempre está ahí, amén, esperándonos. Todo depende de ti y de mí. Que lo busquemos y que nos acerquemos a Él. Hermanos queridos, déjame decirte una ilustración. Cuando alguien está en gran desapuro, porque su barca ha volcado en el mar, y pasa el tiempo y nadie viene a su rescate. Tal vez ya se le terminó todos los alimentos, el agua que él tenía, y se está deshidratando por el sol y está completamente solo en un mar embravecido. Pero qué emoción, hermanos, qué emoción siente cuando ve que viene un barco rescatista. Pues sabe que sus problemas terminaron. Eso traigámoslo a nuestras vidas también. A veces que como que nuestra barca está por volcarse o se ha volcado y nos encontramos a la deriva. No sabemos qué hacer. Pero Dios, viendo nuestra situación, Él usa sus instrumentos. Así como este hombre estaba en el mar naufragando, el instrumento de él fue el barco que vino a su rescate. Asimismo Dios, cuando ve que nosotros estamos naufragando, Él usa sus instrumentos. Él usa a X personas para que vayan en tu ayuda, para que te vayan a socorrer. Porque esa es una gran verdad, hermanos. Te lo digo no por decirlo. Yo te lo digo como experiencia. Ahí está mi esposa. Con las experiencias que hemos pasado. Teníamos momentos que como que nos encontrábamos sin nada. Pero Dios usaba sus instrumentos. Personas que no sabían lo que tú estabas pasando, ni lo que yo necesitaba, lo que necesitábamos. Pero Dios los usaba y los mandaba. Ese es el Dios que en esta mañana estamos alabando. Ese Dios bueno, grande y maravilloso y poderoso, que siempre está ahí a nuestro lado
para socorrernos, para levantarnos, para ayudarnos, para proveernos de todo lo que necesitamos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Por eso es que te incentivo, hermano querido, a que no dejes de alabar a ese Dios, que lo alabes, que lo glorifiques en todo momento, porque Él se lo merece. Hermanos queridos, ¿cómo haremos para salir de los problemas diarios? Lo primero que tenemos que saber es que no importa la tempestad que se pueda levantar en nuestras vidas. Tenemos que saber que estamos bien acompañados, porque en nuestra barca va Él, nuestro Señor. Esto implica, para los que tenemos privilegio de tener a Cristo con nosotros, cuando Él está en nuestras vidas, es porque estamos navegando con Él. Hermanos queridos, nunca pienses que estás solo. Así te encuentres en los momentos más difíciles de tu vida. Así tenga la enfermedad que tengas. Nunca pierda la fe de que Él está a tu lado. Porque dice su palabra que Él no nos atormenta o nos permite que pasen cosas, porque Él, hasta que podamos resistir. Porque Él no nos da más de lo que no podamos resistir. Confiemos en ese Dios, hermano querido. Confiemos ciegamente en ese Dios, porque es lo único que tenemos. Porque en este mundo no tenemos nada. Nada es nuestro, nada, nada. Consigamos lo que consigamos. Tengamos dinero o no tengamos, nada es nuestro. Porque cuando nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar nada. Porque desnudo venimos y desnudo nos iremos. Tal como lo dijo el profeta Job. Bendito sea Dios. Debemos estar siempre conscientes. Ser unas personas conscientes de la vida que tenemos, que le pertenece a Dios. Seamos conscientes que el que está al lado nuestro nunca nos va a dejar. Siempre estará ahí, en todo momento. En momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de enfermedad, de salud, de pobreza, de riqueza. Él siempre estará a tu lado. Amén. Y una cosa, lo más importante también, no nos creamos superiores a nadie. Porque delante de Dios todos somos del mismo porte. En el verso 24 dice: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Hermanos, esto significa que de repente se puede presentar en nuestras vidas problemas en general, en el matrimonio, en el trabajo, en la salud, etcétera, etcétera. Todos estamos expuestos a problemas. Es más, Jesús dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
vencido al mundo. ¿Qué más podemos pedir? Si ya Dios lo ha dicho todo. Él nunca nos dejará y nos da ejemplo de Él. Que Él tuvo muchos problemas, muchas tormentas, tempestades, pero Él salió victorioso con la ayuda de su Padre Dios. Sentimos que nos ahogamos, que no saldremos. El mundo se nos viene encima. Algunas veces son tan grandes que nos desesperamos, pero no le debemos temer, porque si Dios es con nosotros, amén. En el verso 26 dice, y Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Quién está en tu barca? Como 3, han dicho Jesús. Asegúrate, hermano, que Jesús esté en tu barca. Amén. ¿Qué tan grande es tu tempestad? No importa cómo sea la tempestad en tu vida, si Él va en tu barca, debes de tener la confianza, la fe, esa convicción, esa seguridad de que Él está contigo. Pues está al control de todo. Así que, hermanos, no os preocupéis en demasiado por lo que nos esté pasando, porque sabemos que el que está con nosotros siempre nos va a sacar victoriosos. Como ejemplo tenemos los casos de David y Goliat. Usted puede ver más después en el libro de 1 Samuel del capítulo 17 lo que aconteció. Ahí vemos a este hombre llamado David, un hombre pequeño que Dios lo usó para derrotar al enemigo de su pueblo, a este hombre tan grande llamado Goliat. Todos sabemos que David era una persona de una estatura muy baja y que siempre andaba con sus animales por ahí. El otro era un hombre gigante que siempre estaba en guerra, sabía de pelea, pero David solo sabía de ovejas, de sus rebaños. Pero ahí vemos que para Dios no hay nada imposible. Cuando él se vino a enfrentarse a Goliat, y el Goliat se le burlaba, dice de él. ¿Y qué va a hacer conmigo? Como que yo me vaya a presentar a ese Goliat y tengo que le diga, ¿no? Negrito, pero para Dios todo es posible. ¿Y qué le dijo David? Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina. ¿Y qué le dijo más David? Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. ¿Cuál era su arma? Una onda, una piedrecilla. Pero no fue la piedrecilla, para mí que no. Fue el poder de Dios manifestado ahí. Dios usó esos instrumentos que le dio a David para que derrotara a aquel gigante. Ahí vemos que los problemas sean tan grandes que sean, no van a poder. Porque Dios siempre estará
al lado de sus hijos para ayudarnos a vencer cualquier problema, para ayudarnos a vencer cualquier tormenta que se nos presente en nuestras vidas. Confiemos en Dios, hermanos. Tenemos a otro llamado Moisés. Cuando Dios lo escogió para que dirigiera a su pueblo, para que cruzara el Mar Rojo, también lo pueden ver en el libro de Éxodo capítulo 14. Dios escogió a este hombre que fue obediente a su palabra. Él cumplía las órdenes que Dios le daba. Entonces fue un hombre digno para dirigir a su pueblo. Se encontraba frente a un mar rojo. Y ahí esperando que se abriera el mar rojo. Pero Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano con una vara que llevaba. Extiende tu mano. Y Moisés obedeció y extendió su mano. Y el mar se abrió. Fue el poder de Dios manifestado ahí. Dios de esa manera liberó a su pueblo. Es que Dios, una vez más digo, para Dios no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Amén. Amén. Y le dio la victoria a Moisés. Tenemos otro personaje llamado José. También pueden ver su historia en Génesis 39. José, cuando estuvo en la cárcel. ¿Y por qué fue a la cárcel? ¿Por justa razón? No. Fue a la cárcel por una difamación. Por algo que hablaron en contra de él de lo que no había hecho. Así es el mundo. Lo metieron a la cárcel. El hombre ahí tan tranquilo, confiando en Dios, y Dios se manifestó. Y Dios lo usó después grandemente. Le dio esa gracia para con todos sus superiores. Vemos una vez más a Dios manifestándose con su poder. En aquellos momentos de oscuridad, de tinieblas, de tempestades, de fuertes vientos, Dios siempre va a estar ahí para levantar a su pueblo, a sus hijos. Bendito sea Dios. Porque cuando Jesús está en tu barca, por amor, Él te asegura la victoria. Si Él está contigo, es porque Él ya te salvó. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. En el verso 26 dice: entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Clama con fe, hermanos, y vendrá la paz a tu vida. En esos momentos de ofuscación, clamemos a Dios con esa seguridad de que dirigiéndonos a Él vamos a obtener lo que necesitamos. La calma llegará y sonreirás después de toda tormenta. Viene la calma. Después de toda noche oscura, viene el amanecer. Bendito sea Dios. Y cuando esto suceda, acontezca en tu vida, tú te quedas asombrado y glorificarás a ese Dios maravilloso. Y comenzarás a glorificar a ese Dios que ha hecho en ti lo que tú esperabas.
En el verso 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Eran sus discípulos. No sé, yo no entiendo esto aquí. ¿Usted lo entiende? Bueno, no lo entendemos cuando estemos, ya se lo preguntamos. Él nos sacará de toda duda. Y se maravillaron y se sorprendieron de lo que había hecho Jesús. Y ellos habían andado con Él, caminando con Él, viendo lo que Él había hecho. Y todavía se sorprendían de lo que Dios había hecho. ¿No te sucede lo mismo a ti? Que cuando tú estás pasando por algo y clamas a Dios, o Dios hace el milagro que necesitas, tú te sorprendes. Te sorprende lo que ha pasado. Y no deberíamos sorprendernos ya, porque el que está con nosotros es más poderoso. Amén. Porque todo ya hasta este rato hemos experimentado el poder de Dios. Y no te sorprendas cuando tú clames a Dios y se haga lo que tú has pedido. Da gracias a Dios en ese momento. Da gracias a Dios. Reconócelo, que Dios es el que ha hecho la obra. Y así estaremos exaltando el nombre del Señor. Te asombrarás de lo sencillo que Dios hace las cosas. Cuando parecía que nada pasaría, de repente todo se arregló y viene la calma. Es cuando tenemos que contarlo y divulgarlo, darle el honor y la gloria a Él. Una vez más Dios nos dice que no tenemos que quedarnos callados solo para nosotros lo que nos pasa, lo que nos sucede. No tenemos que callar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuéntalo, divúlgalo por donde vayas. Cuéntale lo que te ha pasado, lo que ha pasado en tu vida. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Hablemos del poder de Dios. No nos quedemos callados. No nos avergoncemos de su palabra, de su verdad. Porque si nos avergonzamos, ¿qué pasa? Él se avergonzará de nosotros. Más claro, no nos puede hablar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hermanos queridos, glorifiquemos a Dios con ese contar a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos queridos, no los voy a cansar. En conclusión, no importa la tormenta que estés pasando. Si Cristo está en tu barca, jamás se hundirá. No veas lo grande de la tormenta o tempestad, sino lo grande que es Él, que está contigo en tu barca. Qué hermoso consejo que Dios nos da. Que estemos seguros que Dios siempre va a estar ahí a nuestro lado. En momentos, como dije, de tristeza y oscuridad, en momentos de que se nos pone oscuro todo, de repente va a aparecer esa luz maravillosa, esa luz admirable que es Cristo Jesús, y nos va a alumbrar. Nos va a traer esa paz, esa tranquilidad que solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede dar, nadie más.
no tu amigo ni tu familiar, nadie. Solo Cristo es la gloria. Aleluya. Amén. Así, hermanos, sigamos creyendo en su palabra, en su verdad, en sus dichos. No desmayemos, confiemos en todas sus promesas. Que Dios continúe bendiciendo a su iglesia.